Ahí está. Muy bien. Buenas noches. Ahora vamos a continuar con esta clase de epidemiología y nos toca revisar ahora historia de la epidemiología. Algunos antecedentes históricos, como podemos ver, desde la época de Hipócrates, donde él expresaba por primera vez, hace más de 2000 años, la reacción entre los factores ambientales, es decir, aires, agua y lugares, y la relación que tenía estos con la aparición de enfermedades. Ya desde esa época, el padre de la medicina, Hipócrates, describía la relación entre factores ambientales como determinantes en la aparición de enfermedades. Posteriormente, en el año 1848, 1849 y 1853 y 1854, en Londres, John Snow, como ya lo habíamos visto anteriormente, realiza el hallazgo de que el riesgo de padecer o de morir por cólera estaba relacionado, entre otras cosas, con la ingestión de agua que era suministrada por una determinada compañía de distribución de agua, sugiriendo que el cólera se propagaba por agua contaminada. Esto lo estuvimos revisando en la clase pasada como parte de el objetivo y los eh, estudios de la epidemiología. Entonces, con John Snow prácticamente inician la investigación y los estudios epidemiológicos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge el enfoque epidemiológico cuando se empiezan a comparar, ¿sí?, los datos estadísticos, las tasas de enfermedad en subgrupos de población, sobre todo en las enfermedades contagiosas, y de esa manera demostrando que este método epidemiológico o este método con enfoque epidemiológico sirve para revelar las asociaciones entre las condiciones o agentes ambientales y las enfermedades específicas. Posteriormente, durante los años 50 del siglo XX, Dole, Hills y demás investigadores estudiaron la relación entre el tabaquismo o el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Esta ha sido una investigación que hasta la fecha se lleva a cabo y tiene una gran demostración la relación entre aquellas personas que consumen tabaco, que fuman, incluso aquellas las que no fuman pero estar cerca de un fumador, es decir, los fumadores pasivos, tienen el riesgo de padecer cáncer del pulmón. Algunos datos o evidencias que nos hablan de la existencia de los datos epidemiológicos en papiros, como el papiro de Ebres, que representa la mejor fuente de información sobre medicina egipcia que se dispone desde entonces. En Egipto hace 3000 años se veneraba a una diosa de la peste llamada Sekhmet. La aparición de plagas a lo largo de la historia también ha sido registrada en la mayor parte de los libros sagrados, en especial en la Biblia. Si recordamos, en la Biblia aparecen datos como las plagas o enfermedades infectocontagiosas
que estaban atribuidas a pecados, ¿sí? Como la lepra, ¿sí? Es muy mencionada. También en libros sagrados como el Talmud y el Corán, que adicionalmente contiene las primeras normas para prevenir y controlar las enfermedades contagiosas, como la plaga que obligó a Ameneptah, que es un faraón egipcio, y que sucedió a Ramsés II, a permitir la salida de los judíos de Egipto en el año 1224 a.C. Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes, costumbres, leyendas e historias. Este nombre se deriva de la raíz hebrea imd, que quiere decir enseñar, y equivale a enseñanza. Con él se designa a una obra compuesta de varios tratados relativos a diversos aspectos de vida, vistos en la perspectiva de la religiosidad judía. Fíjense, ya desde entonces se manejaban aspectos de la vida y que actualmente ahora estamos manejando lo que es las estrategias de prevención en la línea de la vida, es decir, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por los grupos de edad, recién nacidos, menores de 5 años, menores de 8 años, jóvenes adolescentes, mayores de 25 años, mujeres y hombres, y adultos mayores de 60 años. Algunos, a través del miedo a los dioses y a la ley del hombre, no se contenían y pensaban que lo mismo era adorar o no a sus dioses, ya que toda la gente moría. Y en cuanto a la ley, no creían en nadie, que nadie sobreviviera para juzgarlos. Hasta los ciudadanos más ejemplares, según estos relatos, se volvieron glotones, alcohólicos y licenciosos, pensando que no iban a ser presa de alguna enfermedad, mas sin embargo, con todos estos excesos, ¿sí? Pues obviamente que tenían que padecer enfermedades que hoy conocemos bien: el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Las adicciones como el alcoholismo o el tabaquismo. La primera referencia propiamente médica de un término análogo lo dio Hipócrates allá en los años 460 y 385 antes de Cristo. Él fue quien usó el término epidémico y endémico de acuerdo a al determinar el lugar donde se presentaban las enfermedades. Sus afirmaciones sobre la influencia del método de vida y del modo de vida y el ambiente en la salud de la población, ¿sí?, hacen de este médico el principal representante de la epidemiología antigua, como ya lo mencionamos, que en su tratado de aire, medio ambiente y, como no lo mencionaba en las láminas anteriores, lo que era su tratado sobre el aire, las aguas y los lugares. Posteriormente se viene lo que es la definición de epidemia, y ya Hipócrates también hablaba del aumento en la frecuencia esperada de cualquier daño a la salud en el ser humano y durante un tiempo y un espacio determinados.
En algunos padecimientos la ocurrencia de un solo caso, como ya habíamos explicado en la clase anterior, se consideraba epidemia, y endemia a la presencia constante o prevalente habitual de casos de una enfermedad o un agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de una área geográfica determinada. Como decíamos en el Tratado de Aire, Aguas y Lugares, que sigue la teoría de los elementos propuesta medio siglo antes por el filósofo, por un filósofo, señala que también la dieta o la alimentación y la calidad de la tierra, de los vientos y del agua son factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades de una población, al influir sobre el equilibrio del hombre con su medio ambiente. Siguiendo estos criterios, se empieza a elaborar el concepto de constitución epidémica de las poblaciones. O sea, desde la antigüedad, ya los filósofos y los médicos de ese tiempo hablaban de factores determinantes de enfermedades, como son los vientos, el agua y la calidad de la tierra, además de la dieta, y que actualmente estamos padeciendo en países desarrollados, relacionados con sobrepeso y obesidad. También durante el reinado del emperador Justiniano, entre los siglos V y VI después de Cristo, se presentó una terrible plaga que azotó al mundo y recibió el nombre de epidemia, ¿sí?, por el número tan abundante de casos que se presentaron en esa época. En el año de 1546, Girolamo Francastro publicó en Venecia, ¿sí?, un libro de Contagie y Contagiosis Morbis, en donde por primera vez describe las enfermedades que en ese momento podían clasificarse como contagiosas. Y estamos hablando de la peste, de la lepra, la tisis, que así es llamada la tuberculosis, la sarna, la rabia, la erisipela, enfermedades como viruela, antrax y tracoma, que actualmente son manejados como aspectos de bioterrorismo, porque son enfermedades que han ido desapareciendo, mas sin embargo sus agentes causales siguen existiendo en laboratorios como estrategias de bioseguridad. Asimismo, en ese entonces se agrega como enfermedades nuevas el tifus exantemático y la sífilis como una enfermedad de transmisión sexual. Hablando de las formas de contagio en el transcurso de esta historia, tenemos tres posibles formas de contagio: por contacto directo, como la rabia y la lepra, ¿sí?, en el caso de la rabia a través de una agresión de un animal portador del virus rábico, y en el caso de la lepra un contacto directo crónico entre un paciente portador de lepra y personas que están muy cercanas a él y que conviven en forma intradomiciliaria durante mucho tiempo. Asimismo, otra de las formas de contagio es por medio de fómites, transportando, ¿sí?, los microorganismos primarios a través de ropas de enfermos. Sucede también, lo hemos visto ahora en la transmisión de cólera, que no solamente a través de agua y alimentos contaminados, sino también a través de fomites, como son las ropas de los enfermos, que pueden estar contaminadas con heces fecales o con contenido alimentario a través de los vómitos. Y por otro lado, la transmisión a través del aire, la inspiración de aire o miasmas infectados, como en el caso de la tuberculosis o la tisis. Posteriormente, en el nacimiento de las estadísticas sanitarias,
coincide un extraordinario avance en las ciencias naturales, que es en ese momento se hacían grandes esfuerzos para encontrar un sistema lógico de clasificación botánica o clasificación de agentes biológicos. Entre 1650 y 1676, Thomas Sydenham realizó descripciones clínicas de algunas enfermedades infecciosas transmisibles, como la disentería, como la malaria o paludismo, la viruela, así como la sífilis, la tuberculosis, y en ese momento reconociendo a estas patologías como entidades que dieron origen al sistema actual de la clasificación de enfermedades. Fíjense, desde 1650 y 1676 ya se hablaba de la clasificación de enfermedades, que ahora conocemos como la clave CIE o Clasificación Internacional de Enfermedades, avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. John Graunt, este fue un hombre extraordinario, muy perspicaz, disponiendo de información mínima. Con esta información logró relacionar o inferir, entre otras cosas, que regularmente nacían más hombres que mujeres, que había una clara variación estacional en la ocurrencia de muertes y que el 36% de los nacidos vivos morían antes de cumplir los 6 años. Estas observaciones, ¿sí?, pues fueron precisamente por la recolección de información, la recolección de datos, por mínima que fuera, como el recolectar el sexo de los recién nacidos, ¿sí?, así como la variación estacional en la ocurrencia de muertes. Hoy sabemos claramente que hay variación estacional de algunas enfermedades y la ocurrencia de muertes, como sucede con las enfermedades gastrointestinales, las infecciones respiratorias agudas o la variación estacional de accidentes durante las vacaciones, al haber movimientos entre viajeros y aumentar el riesgo de la ocurrencia de accidentes y muertes por esta causa. Posteriormente se publicó o se publicaron trabajos relacionados con los patrones de mortalidad, de natalidad y de enfermedad entre la población inglesa, y se ha propuesto en esa ocasión por primera vez la creación de una agencia gubernamental encargada de la recolección e interpretación sistémica de la información, sobre todo de los nacimientos, de los casamientos y de las muertes, y de su distribución de acuerdo al sexo, a la edad, a la ocupación y al nivel educativo, así como de otras condiciones de vida. Como pueden ver, ya en la antigüedad se trataba de conocer el comportamiento de una población de acuerdo a esta recolección de datos y este análisis de los mismos. Yo creo que desde entonces está esta importancia de no solamente recolectar información por recolectarla, sino hay que clasificarla y hay que analizarla, y de esa manera tomar decisiones en relación a la información que estamos analizando. ¿Qué es lo que nos maneja la estadística ya como una ciencia que se encarga de representar en números los fenómenos de salud y enfermedad? Una población escasamente pobre y una nación con 8 millones de habitantes será más de doble rica que otra igualmente extensa,
pero que no tenga más de 4 millones, pues los gobernantes lo ven como una carga principal y que pueden ocuparse al mismo número mayor o menor de individuos. O sea, eran algunos pensamientos que se tenían en esa época en cuanto al número de habitantes a atender por un gobierno. Actualmente sabemos que entre mayor número de habitantes van a ser mayores las necesidades, en este caso de atención a la salud, por los gobiernos que están llevando a cabo estos servicios. Las más famosas tablas elaboradas para estos fines estadísticos fueron en Inglaterra, ¿sí?, que se han determinado como una de las más exactas ya en el siglo XIX. Posteriormente, un astrónomo británico publica una Principia Matemática, ¿sí?, y Daniel Defoe habla como un relator de la epidemia londinense en 1665. En 1710 se continúa los trabajos donde se describen métodos de enumeración, de relación de muertes, relación de nacimientos y relación de casamientos, así como la relación de la duración de la vida, es decir, lo que actualmente conocemos como la esperanza de vida al nacer. Muy bien. Posteriormente se publicaron trabajos sobre la etiología del escorbuto. Otro trabajo fue en 1760, el cual concluía que la variación protegía algunas enfermedades o la variolación protegía contra la viruela y confería inmunidad de por vida. O sea, desde entonces se estaba hablando ya de la aparición de una vacuna. En este caso fue hecha por el británico Edward Jenner, quien entre 1749 y 1823 estuvo trabajando en la vacunación contra la viruela y logró eliminar esta enfermedad, una enfermedad que fue descubierta la prevención a través de la vacunación, y allí inicia lo que son la prevención de enfermedades a través de la inmunización o la prevención. Posteriormente, en Europa, en 1807, se refiere a las potenciales consecuencias de este método preventivo en la longevidad y la esperanza de vida. A medida que se han ido controlando las enfermedades infectocontagiosas, pues la esperanza de vida se ha ido incrementando, pero la consecuencia es que se vean presentado ahora las enfermedades crónico-degenerativas, como los tumores malignos, como las enfermedades metabólicas, como la diabetes, así como las enfermedades cardiovasculares. Un clínico francés es uno de los epidemiólogos modernos. Condujo a partir de 1830 una gran cantidad de estudios de observación numérica, demostrando, entre muchas otras cosas, que la tuberculosis no se transmitía hereditariamente y que la sangría era inútil y aún perjudicial en la mayoría de los casos. Sabemos que uno de los factores importantes para la tuberculosis es la desnutrición. Y bueno, vemos que desde estos tiempos, en 1830, se ha llevado el estudio y la observación numérica de los fenómenos de salud. De ahí que es importante
que como personal de salud estemos también familiarizados con los números. Por otro lado, la utilidad de la localización geográfica de una enfermedad, es decir, la georreferenciación, que se ha ilustrado claramente en algunas investigaciones como la de John Snow sobre la epidemia de cólera en Londres en 1849, quien rastreó el origen de la fuente de infección hasta donde se encontraba una bomba de agua que distribuía el agua en los distintos sectores de Londres. Y al clausurar esa bomba se determinó que acabó con la epidemia porque era la fuente de infección que estaban tratando. Así, en la historia de la epidemiología moderna pueden distinguirse tres grandes eras: la era de la estadística sanitaria y el paradigma miasmático, en donde la enfermedad en la población se atribuía a las emanaciones o miasmas de la materia orgánica en el aire, en el agua y en el suelo. Y el control de la enfermedad en la población se concentraba en el saneamiento y el drenaje, que actualmente siguen siendo un pilar esencial para la prevención de enfermedades. El saneamiento y la disposición de aguas residuales, de aguas negras, o la disposición adecuada de las basuras. Asimismo, al establecer esta teoría miasmática, cuyo planteamiento supone que la causa de la enfermedad infecciosa se debe a estas emanaciones que venían de las letrinas, de los alcantarillados y de las acequias, se supone que el riesgo de contraer enfermedades infecciosas está relacionada a la exposición a estos ambientes cargados de ese material mórbido que se consideraba como un agente transmisor de estas infecciones y que en ese momento se les llamó pestes, genéricamente pestes. La siguiente era es la epidemiología de las enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano. Posterior a los postulados de Koch, se plantean que la enfermedad en la población se atribuye a un agente microbiano único y específico por enfermedad, irreproducible, así como aislable en condiciones experimentales. El control de la enfermedad en la población se enfoca a la reducción de los riesgos individuales de enfermar a través de intervenciones sobre estilos de vida. O sea, desde entonces ya estamos manejando estilos de vida que pueden ser saludables o estilos de vida no saludables. Y ya en este proceso, en esta era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, al descubrir los agentes microbianos, ¿sí?, se empezó a conocer las enfermedades por cada uno de ellos, los cuales se podían aislar, se podían reproducir y se podía estudiar las formas de atacarlos con la aparición de los antibióticos. Y ahora, bueno, se presenta la era de la epidemiología de las enfermedades crónicas y el paradigma de factores de riesgo o enfermedades multifactoriales. La enfermedad en la población se atribuye a la interacción producida por la exposición y o la susceptibilidad de los individuos a múltiples factores de riesgo. El control de la enfermedad en la población se va a enfocar en la reducción de estos riesgos individuales de enfermar a través de intervenciones sobre estilos de vida. Hablando ya del enfoque epidemiológico, desde el concepto de salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud en 1948, donde habla que la salud es el estado del completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Estas definiciones de estado de salud se utiliza por la epidemiología o por los epidemiólogos
tienden a ser simples y prácticas, como es la presencia de enfermedad o ausencia de enfermedad, mas sin embargo en la Asamblea Mundial de la Salud de Alma Ata, Rusia, en 1978, establecieron un objetivo principal de cada uno de los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, donde fuera que todas las personas hubieran alcanzado en el año 2000 un nivel de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva, con el lema Salud para Todos en el año 2000, que es parte de el inicio de la promoción de la salud. Posteriormente, en 1986, la Carta de Ottawa, Canadá, se anunció una iniciativa internacional muy importante de promoción a la salud, como es el proceso de habilitar a las personas que mejoraron su salud y ejerzan un mayor control sobre ella. Es decir, habilitar a las personas con conocimientos que mejoren su salud, que haya autocuidado a la salud, que la población conozca la forma de prevenir enfermedades, la forma de cuidar su salud, y de esa manera ellos tengan el control sobre su salud. En 1988, la segunda conferencia internacional sobre promoción de la salud, celebrada en Adelaida, en Australia, se llevó a cabo un estudio y se elaboró una política pública sana que permitiera influir en los determinantes de salud y en las causas básicas de la enfermedad, y de esa manera garantizar las condiciones necesarias para una vida sana, como la relación de las desigualdades sociales y económicas mediante políticas que aseguren o que garanticen el acceso equitativo a la atención de la salud y a los productos sanitarios. Posteriormente, en 1991, en Suecia, el tema central de la tercera conferencia internacional sobre promoción de la salud que se celebró en ese país, en Sundsvall, fue la política de la creación de ambientes favorables para la salud, la creación de ecosistemas favorables para la salud. En esta declaración sobre enfermos propicios tuvo una gran influencia en la Cumbre para la Tierra que se celebró en Río de Janeiro y contribuyó para la elevación del programa 21. Posteriormente, en la cuarta conferencia internacional sobre promoción de la salud que se celebró en Yakarta, Indonesia, en 1997, se identificaron ya prioridades en lo que es la estrategia de promoción de la salud. La primera está relacionada con promover la responsabilidad social por la salud. Es decir, toda una sociedad tiene responsabilidad sobre la salud de una comunidad o de un pueblo. Como número dos, aumentar la capacidad de estas comunidades y habilitar a los individuos con información que les ayude a cuidar su salud. Como tercer prioridad, ampliar y consolidar alianzas estratégicas en pro de la salud, es decir, realizar alianzas entre grupos sociales, entre organizaciones, entre organismos, entre empresas, para realizar actividades en pro de la salud. Asimismo, otra de las prioridades es aumentar las inversiones en el desarrollo sanitario, es decir, destinar recursos para el desarrollo de la atención de la salud, y de esa manera, como quinta prioridad, garantizar una infraestructura necesaria
para la promoción de la salud, es decir, todo un conjunto de acciones, de personas y de equipo necesario para la promoción de la salud. Posteriormente en nuestro país, en México, en el año 2000, se llevó a cabo la quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud hacia una mayor equidad. El desafío es demostrar que las políticas y las prácticas de promoción de la salud puedan producir cambios en la salud y en la calidad de vida. Y de esa manera demostrar que si se lleva a cabo una buena difusión y una buena promoción de la salud, ¿sí?, en una comunidad, en un individuo, puede haber cambios en su estilo de vida y de esa manera llegar a una buena calidad de vida, disminuir los riesgos de enfermedad. Todo esto con un enfoque epidemiológico que también considera que la enfermedad en la población es un fenómeno muy dinámico y su propagación depende de la interacción que exista entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos o personas y grupos constituyentes de dicha población a los factores determinantes de la presencia de enfermedad. Además, se considera que toda causa precede a un efecto, que es un principio de determinación causal. En el pasado, ¿cómo ha ido cambiando el perfil epidemiológico de nuestras poblaciones? En el pasado, las enfermedades transmisibles constituían la principal causa de muerte en el mundo. Algunos efectos de la industrialización, tales como el mejoramiento de la nutrición, el mejoramiento de la vivienda, de la sanidad, del agua potable y del drenaje, así como el desarrollo de los antibióticos, de vacunas, como ya lo mencionamos, permitieron el control relativo de tales enfermedades, y esto se reflejó en el aumento de la esperanza de vida. Al control relativo de las enfermedades transmisibles siguió el aumento de la morbilidad y de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, en su mayoría crónicas, como las cardiovasculares y las neoplasias malignas, entre otras. En los países no industrializados presentaban una diferente evolución. En ellos persisten las enfermedades transmisibles y la desnutrición como causa de morbimortalidad y una tendencia al aumento de las enfermedades crónicas inicial. Hablábamos en estos países no industrializados de ese círculo vicioso: desnutrición, infección, desnutrición, que poco a poco se ha ido eliminando, ¿sí? Y de ahí la tendencia ahora al aumento de las enfermedades crónicas. Siguiendo con los cambios de perfil epidemiológico, como ya dijimos, el término de epidemia se aplica ahora a una frecuencia no habitual de cualquier daño a la salud o enfermedad, sea transmisible o no. Aquí ya entran las enfermedades no transmisibles. Anteriormente la epidemia estaba muy relacionada con enfermedades infecciosas, pero en la actualidad sabemos que también puede haber una epidemia de alguna enfermedad no transmisible, como está sucediendo ahora con la diabetes, ¿sí?, y con el sobrepeso y la obesidad, que el año pasado, allá en el mes de noviembre, el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, el secretario de Salud en México declaró una emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes. La caracterización epidemiológica de las enfermedades nos va a permitir conocer la naturaleza y el comportamiento de las mismas, así como decidir el tipo de respuesta necesaria para su control. Y estaremos clasificando a estas enfermedades, sean transmisibles, no transmisibles,
o en enfermedades agudas y enfermedades crónicas. En enfermedades crónicas, hablando de cambios en el perfil epidemiológico, pues podemos mencionar algunos ejemplos: diferentes tipos de cáncer, como cáncer cervicuterino, carcinoma hepatocelular, enfermedades digestivas como la úlcera péptica, así que es muy común en aquellos países desarrollados donde su población está expuesta a estrés psicosocial, ¿sí? Y está relacionado con enfermedades dispépticas. El carcinoma gástrico también como un factor de riesgo de estas enfermedades digestivas. La enfermedad isquémica del corazón, la diabetes mellitus, las artritis reumatoides, enfermedades de Crohn como enfermedades del intestino, la litiasis renal relacionadas con la ingesta de solutos, de minerales, como en el norte del país, en México, acá en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas. Son estados que frecuentemente su población presenta estas enfermedades litiásicas. O enfermedades mentales como la esquizofrenia y la depresión, ¿sí? Que son enfermedades de países desarrollados. Asimismo, decíamos las enfermedades infecciosas, algunos ejemplos como el virus de papiloma humano, que está relacionada como un agente precursor del cáncer cérvico vaginal, o los virus de la hepatitis B o hepatitis C relacionados con el carcinoma hepatocelular, el Helicobacter pylori también relacionado con la úlcera péptica y el carcinoma gástrico, la clamidia pneumoniae relacionada también con enfermedad isquémica, o los enterovirus relacionados con diabetes mellitus tipo 1, el micoplasma, ¿sí? Que este agente está relacionado con artritis reumatoidea, el Mycobacterium paratuberculosis relacionados con enfermedad de Crohn, las nanobacterias relacionadas también con litiasis renal, o virus de enfermedad Borna relacionados con enfermedades mentales. En estas enfermedades, al igual que en las clásicas enfermedades agudas infecciosas, las características del huésped humano y su entorno social y ambiental son determinantes de la producción o no de un daño a la salud. Posteriormente veremos lo que son determinantes de la salud en la siguiente clase.